Bien, vamos a ver cómo resolver el ejercicio 11 de la práctica de inecuaciones y valor absoluto. Vamos a ver dos formas de resolver esto. Una primera que sería la correcta, por decirlo de alguna manera, que es más larga, eh, y una segunda que en este caso particular se da y que nos va a hacer que lo resolvamos de una manera más rápida, o sea, es una resolución más corta. Bueno, empecemos por lo primero, ¿sí? Acá tenemos una inecuación, ¿sí? Porque tenemos una desigualdad con valor absoluto, o sea, ambas cosas. Y aparte tenemos la particularidad de que la x está en el denominador. Entonces, de entrada, antes de empezar a pensar nada, tenemos que darnos cuenta que hay un valor que está prohibido para la x. Ese valor que está prohibido para la x es el que hace cero el denominador. O sea, en este caso, no importa la resolución, sabemos que nunca nos puede dar que x valga cero. O sea, en los intervalos que vamos a ir descubriendo, no puede pasar que cero esté incluido dentro de esos intervalos. Si estuviera incluido, tendríamos que sacarlo. Bien, dicho esto entonces, teniendo ese cuidado, vamos a pensar que acá tenemos un módulo, un valor absoluto. La definición de valor absoluto es esta que está acá. ¿Qué dice esto? Que dado un número que está entre las barras de valor absoluto, si el número es positivo o cero, esto de acá siempre que tengan mayor a cero es positivo. Y si bueno, tiene el igual, significa que es cero. Entonces siempre que vean esto, no lo lean como mayor o igual a cero, sino que lean esto como un número positivo o cero. Entonces, siempre que el número es positivo o cero, simplemente copiamos el mismo número. Esto lo vemos si, por ejemplo, tenemos, no sé, valor absoluto de 5, sabemos que va a ser 5, solamente copiamos el mismo número. Y por otro lado, si el número de adentro es negativo, esto de nuevo no lo lean como menor a 0, sino que leanlo como negativo. Eso de positivo o negativo viene de pensar la recta numérica. O sea, la recta numérica es esto, donde están todos los números reales, menos 1, menos 2, menos 3, etc. Por acá estará el 1 medio, por acá estará el menos 1 medio y así. Por acá estará pi. Bien, están todos los números reales en esta recta, que viene de infinitos números y se va hacia infinitos números. Hay una particularidad que tiene esta recta y es que el 0 actúa como una pared que divide a los números positivos de los números negativos. Entonces, siempre que yo diga mayor a 0, más grande que 0, está de este lado y eso significa que el número es positivo. Y siempre que digamos menor a 0, significa que estamos de este lado y que el número es negativo. ¿Sí? De ahí viene eso. Bien, entonces, dicho esto, si vemos el camino negativo del módulo, voy a borrar esto. Si vamos al camino negativo del módulo, lo que acá me dice es que si el número que está acá adentro, que le llamamos A, es negativo, entonces el módulo de ese número va a ser el opuesto. O sea, va a ser ese número por 1. Una forma de pensarlo es que si yo tengo un número negativo adentro, el valor absoluto de esto es 2. Lo sabemos, nosotros lo podemos resolver. Pero una forma de pensarlo es, bueno, ¿cómo yo puedo hacer que este menos 2 se me transforme en un 2? Y una forma sería, por ejemplo, multiplicar por menos 1. Entonces, esa podría ser la regla, que cuando tenemos módulo de un número negativo, lo que hacemos es copiamos el número así como hacíamos antes, solamente que si es negativo lo multiplicamos por menos 1. Entonces ahí esto nos va a quedar menos, menos por menos más, 2 por 1, 2. Y nos queda 2, que es el valor del módulo. Otra forma de escribir esto, en vez de poner menos 1, directamente podemos poner el menos. Entonces esto es menos, menos 2. ¿Sí? Menos y menos me da 2. O sea, esto es lo que está escrito acá justamente.
Entonces este menos de acá no significa que esto sea negativo, simplemente lo que está significando justamente es que esto es positivo. O sea, porque A era negativo, o sea, A era negativo y le ponemos el menos adelante para que se transforme en positivo. Bueno, entonces, dicho esto, así es como se abre el módulo. O sea, el módulo siempre me da valores positivos. ¿Cómo se asegura de que los valores sean positivos? Siguiendo esta regla de acá. Si el número es positivo, entonces lo copia tal como está. Y bueno, en el caso particular de que fuese 0, como vimos en la recta numérica, el 0 estaba en el medio y actúa como una pared, ¿sí? Como es un caso súper particular que no es ni positivo ni negativo. Entonces lo incluimos en algún lado, por lo general siempre se lo incluye en la parte positiva. Entonces, si el número es positivo, lo copiamos tal cual está. Si el número es negativo, lo copiamos como está y le ponemos un menos adelante o lo multiplicamos por -1 adelante. ¿Sí? Y eso me garantiza que siempre el resultado final sea positivo. Bueno, entonces dicho eso, vamos a abrir el módulo del ejercicio, que vamos a abrir la rama positiva y la rama negativa. Recuerden que la rama positiva, entonces lo que me está diciendo es que es mayor o igual a 0, que lo que está dentro del módulo es mayor o igual a 0, y la rama negativa, que lo que está adentro del módulo es menor a 0. O sea, esto, decir mayor o igual a 0, perdón, decir mayor a 0 es lo mismo que decir positivo. Y ponerle el igual, además, significa que además incluyo el 0 en esta parte. Bien, entonces, ¿qué pasa? Si acá estamos asumiendo entonces que lo de adentro es positivo. Decimos, bueno, lo de adentro es positivo. ¿Qué tengo que hacer si lo de adentro es positivo? Copio tal cual está. Entonces, copio lo que tengo adentro. 1 sobre x más 3 es lo que tengo adentro. Y yo digo, bueno, eso que tengo adentro, que lo copié tal cual está, es positivo. Y también vamos a considerar el caso particular en el que sea 0. Y como consecuencia de eso, como consecuencia de que esto de acá adentro es positivo, ¿cómo vamos a tratar el módulo? Bueno, lo tratamos copiando lo que tenemos adentro. O sea, lo que tenemos adentro lo copiamos. Entonces, 1 sobre x más 3 mayor a 4. Y ahí se terminó el módulo. Entonces, esta es una de las ramas en la que vamos a abrir el módulo. La otra rama en la que vamos a abrir el módulo es, bueno, lo que está acá adentro puede ser un número positivo o 0, que es este caso, o la otra opción que tenemos es que lo que esté acá adentro sea un número negativo. Entonces, si es un número negativo, vamos a poner que primero que lo de adentro es negativo, entonces escribimos que lo de adentro es negativo, 1 sobre x más 3 negativo. Recuerden que esto significa negativo, no sé, no lo lean como menor a 0, leanlo negativo. Y, o sea, como consecuencia de que lo de adentro es negativo, vamos a tener que copiar lo mismo que tenemos adentro y ponerle un menos adelante. Entonces, hacemos eso. Copiamos lo mismo que tenemos adentro, 1 sobre x más 3, y le ponemos un menos adelante. Y el resto lo copiamos tal cual está. Bien, y estas son las dos ramas que vamos a tener que resolver. Tenemos este O que se para acá en el medio. Y tenemos estos I que están en medio de ambos. ¿Qué significan estos I? Significa que nosotros estamos buscando X tales que haga que esto sea verdadero y que esto sea verdadero. O sea, que los dos sean verdaderos al mismo tiempo. O sea, estamos buscando qué valores de X cumple esto y cumple esto al mismo tiempo. Y del otro lado lo mismo, estamos buscando qué valores de X cumplen esto y esto al mismo tiempo. Y esta O del medio me dice que, bueno, obvio, si esto es positivo 0 no va a ser negativo, entonces cumple esto. Y si esto es negativo, entonces es imposible que sea positivo, entonces cumple esto, pero esto no.
Por eso acá en el medio tenemos un O y no una I. Bien, entonces, acá seguimos con el desarrollo. Vamos a empezar por la rama positiva. Lo primero que vamos a hacer es aplicar, vamos a pensar dos formas de resolver, pero la primera es la forma tradicional. Vamos a tratar de llevar esto a una división, todo esto a una división de este lado y que acá nos quede un 0, ¿sí? Y que acá nos quede un 0, o sea, este 4 acá está molestando. ¿Eso por qué? Por lo que dije hoy de que mayor a 0 significa positivo y que menor a 0 significa negativo. Entonces vamos a tratar de llevar a esa expresión. Acá ya tenemos un 0, entonces lo único que tenemos que conseguir es que acá me quede una división o una multiplicación. Vamos a buscar en este caso, lo más fácil es una división. Entonces para conseguir esa división buscamos como un denominador y resolvemos esto. Nos quedaría x en el denominador, 1 más 3x, mayor o igual a 0. Y del otro lado, bueno, nos vamos a librar de este 4 porque acá queremos que haya un 0. Entonces, vamos a eliminar ese 4 con la famosa operación, que no es una operación, que se le suele decir pasar el 4 restando. En realidad, lo que hacemos es restar 4 acá y restar 4 acá. ¿Sí? No existe la operación pasar, o sea, cuidado con eso. Lo que hacemos es hacer esta resta. Pero en la práctica lo que se ve es simplemente que acá teníamos un 4 y que ahora ya no lo vamos a tener y que ese 4 va a pasar acá. Bien, entonces, ¿esto qué es? 1 sobre x más 3 menos 4 mayor a, y acá tenemos 4 menos 4, 0. ¿Sí? Y acá directamente podemos poner 3 menos 4 es menos 1. Entonces directamente podemos poner 1 sobre x menos 1. Bueno, acá hacemos lo mismo que hicimos anteriormente acá. O sea, vamos a buscar como un denominador. Esto nos quedaría x y arriba nos estaría quedando 1 menos x. Todo esto mayor a 0. Y copiamos todo el resto de lo que teníamos antes. 1 más 3x, todo sobre x, mayor o igual a 0. Bien, bueno, y acá a esto es a lo que queríamos llegar. ¿Por qué? O sea, ¿por qué buscábamos conseguir un 0 de este lado de la desigualdad y una división del otro lado de la desigualdad? Porque lo que vamos a usar para resolver esto es regla de los signos. ¿Qué dice la regla de los signos en el caso de la división? Que si tenemos positivo dividido positivo es positivo, negativo dividido negativo es positivo, positivo dividido negativo es negativo y negativo dividido positivo es negativo. Entonces, lo que vamos a hacer es, basándonos en esta regla de los signos, vamos a ver qué dice acá. Acá me dice que esta división tiene que ser positiva. Entonces miramos cuándo la división puede ser positiva y únicamente puede ser positiva en estos dos casos. O sea, acá me da resultado positivo y acá me da resultado positivo. Acá me da negativo y acá me da negativo. Entonces estos dos no me sirven. Entonces, ¿qué voy a buscar? Que o numerador y denominador sean positivos, o sea, esto positivo y esto positivo, o lo que voy a buscar es que ambos sean negativos, este negativo y este negativo. Y acá lo mismo, solamente que acá tenemos la particularidad de que además de que sea positivo, también tenemos que considerar el caso particular de que sea cero. Por eso esa rayita ahí que significa igual. ¿Y por qué nos vemos obligados a usar regla de los signos y no podemos, por ejemplo, pasar la x multiplicando, dicho mal y pronto? Multiplicar miembro a miembro por x acá y acá, o acá mismo. ¿Por qué no podemos hacer eso? Porque si nosotros hiciéramos eso, estamos desconociendo qué signo tiene la x. No sabemos qué intervalo nos va a dar la solución de x. Entonces no podemos asegurar o que x sea positivo o que x sea negativo, no tenemos idea. ¿Y qué pasa? Vamos a poner dos ejemplos. Por ejemplo, si tenemos menos 5 mayor a menos 7. Esto es cierto.
¿sí? O si tenemos 6 mayor a 3. Esto también es cierto. Estas dos son ciertas. Ahora, ¿qué pasa si yo multiplico miembro a miembro, en este caso, por menos 1? Si yo multiplico por menos 1 acá y por menos 1 acá, o por cualquier número negativo, lo que voy a tener es menos 1 por 5, sería 5 menos por menos más. 7 por una 7 menos por menos más. Y ahora lo que pasa es que esta desigualdad que antes estaba así, se me dio vuelta, porque multipliqué por un número negativo. Y bueno, tranquilamente la x podría ser ese número negativo y tendríamos que dar vuelta a esta desigualdad. O otra cosa que podría pasar es que la x no sea un número negativo, sino que sea un número positivo. Por ejemplo, no sé, el número 2. Yo multiplico acá esto por 2 y multiplico esto por 2. Entonces, ¿qué pasa? 6 por 2 es 12, 3 por 2 es 6 y la desigualdad se mantiene igual, no la tengo que cambiar. Ese es el problema que presenta el no saber si la x es positiva o negativa, porque no sé si tengo que cambiar o no el sentido de la desigualdad. Bien, entonces, aclarado esto, seguimos. Entonces, lo que vamos a hacer es buscar, según la regla de los signos, los casos que tenemos que ver. Vamos a copiar el mismo ejercicio. Y tenemos... ¿Por qué lo copio de nuevo acá? Porque si nos ponemos a resolverlo acá, esto se abre en 2 y esto se abre en 2 también. ¿Cuáles son los dos casos en los que este se abre? Bueno, el caso en que este sea positivo y este positivo, o el caso en que este sea negativo y este negativo. Y acá de nuevo, este positivo y este positivo, o este negativo y este negativo. Entonces va a ser súper largo para resolverlo acá. Bien, entonces vemos este primer caso. Ese primer caso, de nuevo, entonces lo vamos a abrir en 2. Sería positivo dividido positivo, uno de los casos, y el otro negativo dividido negativo. Entonces, si estamos en positivo, positivo dividido positivo, sería esto es positivo y esto es positivo. ¿Por qué estoy asumiendo eso? Recuerden la regla de los signos, este mayor a 0 significa positivo. Entonces yo quiero que la división sea positiva y la única forma de hacer que la división sea positiva es dividiendo por signos que son iguales. Esta es la única forma de hacer que la división sea positiva. Bien, entonces, esto nos queda, o lo de arriba y lo de abajo son positivos. Fíjense, como digo, lo de arriba, o sea, el numerador es positivo y el denominador es positivo. O la otra opción que tengo, es que numerador y denominador sean negativos. Entonces tenemos numerador negativo y denominador negativo. Bien. Entonces, ahora, fíjense que yo puse estrictos. O sea, acá tenemos positivo estricto y acá tenemos negativo estricto. Bueno, acá tenemos que considerar también el caso del igual, porque esto es mayor o igual a 0. ¿Cuándo una división se hace 0? Bueno, lo único que me importa en una división para que la división se haga 0, para que se cumpla el igual de acá, es que el numerador sea 0, porque el denominador jamás puede ser 0. Entonces esto está prohibido poner el igual acá. Para conseguir este igual acá, tengo que hacer 0 el numerador. Entonces la otra opción es cambiar el estricto por un mayor o igual y por un menor o igual. Bien, y ahora se resuelve esto. Entonces esto nos queda, bueno, lo resolvemos como una inecuación común, estamos despejando la x. Entonces nos quedará 3x mayor o igual a menos 1 y x mayor a 0.
x mayor o igual a menos 1 sobre 3 y x mayor a 0. Y de este otro lado, lo mismo. O sea, tendríamos 3x menor o igual a menos 1 y x menor a 0 y x menor o igual a menos 1/3 y x menor a 0. Bien, ahora entonces, tenemos que analizar cuáles son los conjuntos soluciones que proponen esto. Fíjense que acá en el medio tenemos una O sea, la O me permite que o este sea verdadero o este sea verdadero. ¿Pueden ser los dos verdaderos al mismo tiempo? Sí, pero tranquilamente uno puede ser falso y el otro verdadero y la O se sigue cumpliendo, sigue siendo verdadera. Así que me basta con que uno de los dos me dé no vacío y listo, esto se sigue cumpliendo. Bien, entonces, veamos en la rama positiva, o sea, el positivo dividido positivo. ¿Qué pasa acá? Si vamos a la recta numérica, tenemos que en algún lado tenemos el 0, en otro lado, bueno, tendremos el menos 1 y el menos 1/3 estará por acá. Bueno, entonces, lo que me está diciendo este pedazo es que el número que yo estoy buscando el número no, el intervalo que estoy buscando es el intervalo que va de x mayor a 0, ojo, dice x mayor a 0, o sea, los números mayores a 0, y los números mayores o iguales a menos 1/3. ¿Sí? Y acá tenemos una i, o sea, en el medio tenemos una i. La i me exige que lo que yo digo acá se cumpla y que lo que yo digo acá se cumpla, o sea que los dos se cumplen al mismo tiempo. El número tiene que ser mayor o igual a menos 1/3, acá veo que lo puse con un paréntesis, y además tiene que ser mayor a 0, o sea, acá. Donde se cruzan ambos, o sea, esta zona es la que va a ser nuestro resultado, o sea, es la intersección, porque el i me habla de intersección, o sea, lo que yo necesito es que esto se cumpla y que esto se cumpla. ¿Dónde se cumplen dos condiciones? Se cumplen en la intersección, se cumplen donde coinciden las dos cosas. Bien, entonces, ya sabemos cuál es la solución de esta parte de esta inecuación, que sería la solución parcial 1, podríamos decirle, van a ser los números que son mayores a 0, todos estos de acá. Entonces, va de 0 a más infinito. Por otro lado, de este lado, tenemos de nuevo la recta numérica, el 0, el menos 1 y el menos 1/3 estará por acá. Bien, ¿qué me dice ahora esto? Que estoy pensando en los números que son menores o iguales a menos 1/3 y los números que son menores a 0. Acá con intervalo abierto porque esto es un menor estricto. Bien. Entonces digo, bueno, ¿dónde coinciden estos dos intervalos? Van a coincidir o sea, ¿cuándo se cumple que el número que yo tengo de este lado, que es esa x que no conocemos, va a ser más chico que 0 y va a ser más chico que 1/3? O sea, más chico que 0 sería por acá, por acá, por acá, pero ahí no cumple que sea más chico que 1/3. Entonces, como estoy buscando que sea más chico que menos 1/3 también, van a ser números que se encuentren en esta parte, que cumplen también que son más chicos que 0. Entonces, la solución parcial 2 de esta partecita chiquitita del ejercicio sería los números que vienen del menos infinito hasta el menos 1/3 inclusive. ¿Sí? Bien, esto es la solución únicamente a la solución a la que llegamos de acá. ¿Sí? O sea, esta solución, estas soluciones parciales son las soluciones que llegamos de ahí.
que todavía nos falta pensar, bueno, la solución 1, 2, que va a ser la unión de ambos, porque queremos o que se cumpla esto o que se cumpla esto, esa solución va a ser de menos infinito a menos un tercio, inclusive unión 0 más infinito. Bien, entonces la solución de esta partecita va a ser eso, de menos infinito a menos un tercio, era un tercio inclusive, sí. Unión 0 más infinito. Bien, únicamente de esta parte. A eso, todo esto acá en conjunto, todo esto en conjunto, yo lo tengo que considerar con esta i que tengo acá, que va a ser una intersección con la solución de esta parte de acá. O sea, ahora tenemos que calcular esta parte de acá qué solución tiene. Entonces, 1 menos x sobre x mayor a 0. Vamos con eso. Entonces tenemos 1 menos x sobre x mayor a 0. Sí. Bien, entonces, ¿cómo vamos a resolver esto? De la misma forma que resolvimos antes, con regla de los signos. Acá esto me dice mayor estricto a 0, entonces lo que voy a considerar son siempre más dividido más, me da más, menos dividido menos, me da más. Entonces, estos dos casos son los que voy a considerar porque acá esto me está diciendo que es positivo. O sea, el mayor a 0, recuerden, significa positivo. Entonces, lo que hacemos es dividir esto de nuevo en 2. ¿Y cuáles van a ser las dos partes en las que vamos a dividir? Bueno, en el que consideramos a ambos positivos y en el que consideramos a ambos, o sea, al numerador y al denominador, negativos. Bien, entonces, si yo digo lo de arriba es negativo, positivo, perdón, lo de arriba es positivo, ¿cómo escribo que lo es positivo? Escribo diciendo 1 menos x es mayor a 0, eso significa positivo. Entonces acá sería y, porque yo necesito que se cumpla al mismo tiempo que este sea positivo y este sea positivo, por eso va una i. Al mismo tiempo, entonces necesito que lo de abajo, lo del denominador, sea positivo. Entonces acá, esto sería x mayor a 0. Bien, y acá puede pasar este camino o este camino. Entonces lo que nos separa es una O. Bien, ¿qué puede pasar del otro lado? Que tenemos negativo y negativo, o sea, esto negativo y esto negativo. Entonces escribo numerador negativo, 1 menos x negativo, 1 menos x negativo, y, porque siempre tiene que pasar esto y esto al mismo tiempo, el denominador negativo, que en este caso es solamente x negativo. Bueno, y ahí resolvemos esto, que quedaría menos x menos 1 y x mayor a 0, x menor a 1 y x mayor a 0 sería una opción, o el otro camino sería bueno, menos x menor a menos 1, x mayor a 1, x menor a 0. Bien, esto siempre es. Bien, bueno, ¿qué me dice esto? De nuevo vamos a la recta numérica. Estamos planteando números que tenemos acá el 0 y por acá tendremos el 1. Vamos a poner por acá el 1, por acá el 2, por acá el 3, menos 1, etc. Bien, los números que nos importan son los que son más grandes que 0, o sea, los que van para allá del 0, y los otros que nos importan son los que son más chicos que 1, o sea, los que van para acá del 1. Sería este intervalo de acá. O sea, la solución parcial, podríamos llamarla 3, va a ser el intervalo 0, 1. Bueno, ¿y qué pasa de este otro lado?
acá tenemos la recta. Yo necesito que tenemos el 0, 1, 2, 3, menos 1, menos 2, etc. Bien, ¿qué me dice esto? Que los números son más chicos que 0, o sea, son los números de acá para acá. Y esta otra parte me dice que los números son más grandes que 1, o sea, son de acá para acá. Y en el medio estamos planteando una y, o sea, se tiene que cumplir este y este al mismo tiempo. Y esto es imposible que se cumplan al mismo tiempo, porque si los números son más chicos que 0, no pueden ser nunca más grandes que 1. Entonces, este conjunto tiene solución, que podríamos llamar la solución parcial 4, es vacío. Entonces, ¿cuál es la solución de esta inecuación? Acá teníamos planteado una O, entonces la solución esa, que sería la solución parcial 3, 4 de nuestro problema general, sería la unión entre el conjunto 0, 1 y el conjunto vacío. O sea, sería directamente el conjunto 0, 1. Sería el intervalo que va del 0 al 1, el intervalo abierto que va del 0 al 1. Bueno, entonces acá tenemos esto, intersección 0, 1. Y ahí vemos claramente que el 0, 1 tiene que hacer una intersección con algo de este conjunto unión. La única forma de que intersecte va a ser acá, del 0 hasta el 1. O sea, un pedacito de este conjunto nada más lo va a tomar. Entonces, la solución parcial de la rama positiva de nuestro problema, que lo podríamos poner, lo voy a poner así, lo voy a referenciar así, va a ser solamente de 0, el intervalo 0, 1. Bien, y esta es la mitad del problema, o sea, esto es la solución que obtuvimos con la rama positiva. Ahora lo que hay que hacer es resolver la rama negativa de la misma manera que resolvimos esto, encontrar el conjunto solución de la rama negativa, y la solución general de este problema va a ser la unión entre la solución, voy a poner con otro color, va a ser la unión entre la solución de la rama positiva, o sea, solución positiva, unión, solución negativa. ¿Por qué unión? Porque acá tenemos planteada una O. La O me dice que esto puede ser cierto o esto puede ser cierto. No hace falta que sean al mismo tiempo los dos ciertos. Me basta con que uno de los dos sea cierto en algún momento. Y son esos momentos los que estoy buscando. Entonces, acá hicimos la mitad del ejercicio nada más y encontramos esto, la mitad del intervalo solución. Nos estaría faltando la otra parte que se obtiene haciendo exactamente lo mismo con esta rama, que eso queda para ustedes.